año el Nobel de Física se lo han dado a John Clark, a John Martinis y a Michel de Boret por sus descubrimientos relacionados con efectos cuánticos macroscópicos en circuitos superconductores. Tengo aquí dibujado un circuito eléctrico, que es un circuito similar al que usaron en este experimento. Es un circuito que contiene una resistencia y un condensador, que todo el mundo creo que más o menos puede saber lo que es, porque lo hemos visto en el instituto. Y luego tiene este pequeño elemento que es una cruz, que es un elemento que denominamos unión Josephson. Este es el elemento de verdad importante en este circuito. Una unión Josephson es una especie de sándwich entre dos superconductores, dos materiales que son capaces de tener flujo de corriente eléctrica sin ninguna resistencia. Y lo que John Clark, John Martinis y Michel de Boret demostraron es que esta fase, que en este circuito realmente de manera un poco naif podríamos pensar que es un circuito clásico, es un circuito que de hecho cabe en la palma de nuestra mano, ellos demostraron que esta fase tiene comportamiento cuántico y por tanto la fase es una variable sujeta a fluctuaciones en el mundo cuántico. Eso es lo que ellos demostraron. Ellos cogieron este circuito, que como digo es un circuito eléctrico macroscópico. Evidentemente es un circuito que es difícil de fabricar y de analizar, pero ellos fueron capaces de analizarlo, en el que situaron una unión Josephson, que como digo es un sándwich entre dos superconductores, en uno de estos circuitos, en el que tienes un cierto elemento con un condensador, una pequeña resistencia, y lo más importante es que le aplican una corriente que fluye a través del circuito y lo que mides es un voltaje, ¿vale? Eso es un poco el circuito básico. ¿Cuál es la idea del experimento? La idea del experimento es que en un superconductor la corriente fluye sin resistencia. Por tanto, si yo aplico una corriente, debo ser capaz de que esa corriente pase a través de la unión Josephson sin que yo mida ninguna diferencia de voltaje. Esto significa que delante de esta expresión matemática, que es el seno de la diferencia de la fase superconductora de estos estados coherentes de pares de Cooper, tenemos un coeficiente que se llama corriente crítica. La corriente crítica lo que significa es la corriente que yo puedo hacer pasar a través de un superconductor sin que haya ninguna diferencia de voltaje a través de él. Vamos a idear un experimento en el que esta corriente de Josephson, que está descrita por un potencial, una energía potencial, todos hemos estudiado en el instituto la energía potencial, podemos describir esta energía potencial como un potencial que es, digamos, proporcional a un coseno de la fase. Si pintamos un coseno, aunque no me salga muy bien, un coseno es una función oscilatoria. Imaginemos que tenemos un cartón de huevos en el que tenemos todo el cartón está vacío menos un huevo, que ponemos un huevo en uno de los mínimos. Entonces, la corriente que yo hago pasar a través del circuito es como inclinar ligeramente el cartón de huevos. Entonces, si mi cartón de huevos es un cartón de huevos clásico, son los cartones que solemos comprar en el supermercado, suelen ser clásicos, inclinamos un poquito el cartón, pero evidentemente el huevo va a seguir estando en su agujero, no se va a mover de agujero. ¿Qué significa el efecto túnel? Que si yo cojo ahora mi cartón de huevos cuánticos y lo inclino un poquito, ¡pop!, el huevo mágicamente aparece en el otro agujero del cartón, porque ha superado esta barrera de potencial. Este efecto túnel de la fase se puede detectar macroscópicamente en el circuito. Y por tanto, estos experimentos demostraron por primera vez que la fase en un circuito superconductor es una variable cuántica macroscópica. ¿Por qué esto es relevante? Porque a diferencia de los átomos, de las partículas subatómicas, en las que la física cuántica aparece a nivel fundamental de partículas, estamos hablando de efectos cuánticos a nivel macroscópico, en un circuito macroscópico y con una variable que en este caso es la diferencia de fase superconductora, que también es macroscópica, porque como he dicho, esta diferencia de fase a nivel microscópico viene dada por la función de onda de pares de Cooper, que son billones y billones de electrones apareados. Estamos viendo efectos cuánticos en una variable que involucra billones y billones de electrones a la vez, fluyendo a través de esta pequeña unión que denominamos unión de Josephson. Pues esto es muy relevante porque otro aspecto importante de este potencial
es que, como ya hemos dicho, es un potencial cuántico y como cualquier energía en el mundo cuántico, está discretizada en escalones. Pensemos en un átomo. Los orbitales atómicos que estudiamos en el instituto vienen dados por la naturaleza discreta de los niveles energéticos en el átomo. Los electrones están orbitando alrededor de los núcleos y eso genera niveles de energía discretos en los átomos, que son los que nos dan, por ejemplo, la tabla periódica. Aquí ocurre algo similar. En vez de un átomo, tenemos este potencial imaginario, digamos, que es el potencial en el que vive la fase superconductora. Al ser un potencial cuántico, este potencial de energía también tiene niveles discretos. Entonces, si lo pinto aquí, los niveles de energía de este potencial también están discretizados. Similar a lo que ocurre en un átomo. Tenemos niveles de energía bien definidos en este potencial. Los niveles de energía de un potencial atómico son como los peldaños de una escalera. Es la diferencia entre estar en una rampa, si pensamos por ejemplo en una rampa, la diferencia de estar en una rampa y estar en una escalera es que en la rampa podemos estar en cualquier posición de la rampa. Por tanto, nuestra energía potencial puede cambiar de manera incremental muy poco a poco. Sin embargo, en una escalera mi energía potencial solo cambia de manera discreta. Puedo estar en el primer escalón, en el segundo, en el tercero, pero no puedo estar en medio. Es muy importante porque queremos usar estos circuitos superconductores para diseñar lo que denominamos bits cuánticos, qubits. Un qubit es un sistema cuántico discreto en el que podemos manipular de manera controlada dos estados cuánticos que denominamos nuestro 0 y nuestro 1. Y un qubit es importante y ha dado lugar a mucha investigación porque, a diferencia de la electrónica digital estándar, en la que los estados pueden estar o en 0 o en 1, en un qubit podemos tener superposiciones cuánticas entre estados de 0 y de 1. Esa posibilidad cuántica de tener superposiciones entre 0 y 1 nos da una potencia de cálculo inimaginable comparada con los superordenadores más potentes que tengamos en la actualidad, porque nos permite esencialmente hacer operaciones muy masivas de tratamiento de cálculos paralelizados. Es una cosa muy técnica, pero es un poco la idea. Y uno puede implementar algoritmos muy sofisticados en un ordenador cuántico que no podría realizar en un ordenador clásico. Lo importante de este experimento es que demuestra que un circuito superconductor se comporta de manera cuántica, como he explicado, a través de este efecto túnel de la fase. También demuestra estos niveles discretos en la fase, en el potencial de la fase del superconductor, y por tanto se denomina átomo artificial a este circuito. Este circuito superconductor, que insisto que es un circuito macroscópico, se comporta como un átomo artificial, y además la posibilidad de tener esta expresión de la fase de tipo Josephson nos permite tener una buena separación entre estos dos estados lógicos que yo quiero usar de mi qubit y el resto de estados que están más separados en energía. Por tanto, yo puedo manipular estos dos estados de manera precisa sin irme a un estado computacional en el cual tendría errores en la computación. Esto no es un sueño. A día de hoy, esa tecnología ha dado lugar a los famosos ordenadores cuánticos de Google, de IBM, otras compañías también tienen, muchísimos laboratorios en el mundo tienen qubits basados en superconductores, y hoy en día los tiempos de coherencia de estas oscilaciones cuánticas están en torno a los milisegundos. Estamos hablando que en menos de 15 años la tecnología ha sido capaz de avanzar más de 1 millón de veces en tiempos de coherencia de los qubits. A día de hoy los ordenadores más avanzados de IBM y de Google están en torno a 100 qubits, a 100 unidades de este tipo que funcionan como qubits. No obstante, estamos muy lejos de tener un ordenador cuántico. Un ordenador cuántico realmente que sea capaz de mostrar toda su potencia en los algoritmos necesitaría millones de qubits. Estamos en cientos y necesitamos millones. ¿Por qué? Porque estos estados, aunque los estados cuánticos tienen un tiempo de coherencia de milisegundos, todavía son muy frágiles. Necesitamos estados mucho más robustos y necesitamos mucha redundancia para que, aunque haya errores en la computación cuántica, muchos qubits redundantes a su alrededor sean capaces de lo que llamamos hacer corrección de errores. Y hay todavía mucha investigación en prototipos o en ideas o en plataformas alternativas
a estas plataformas originales basadas en superconductores. Y eso es en algo en lo que investigamos aquí en el ICMM. Estamos pensando en ciertos diseños, en ciertas ideas, en ciertos qubits que ya a nivel de laboratorio se implementan, todavía están muy lejos de tener el desarrollo industrial que tienen, por ejemplo, los qubits de Google, pero estamos pensando en ciertas mejoras que quizás no, nunca se sabe, la investigación fundamental es así, podrían dar lugar a nuevas tecnologías, como fue el caso de estos qubits superconductores que de hecho dieron lugar al qubit de Google, porque John Martinez fue el investigador que fundó el laboratorio en Google de superconducting qubits, o sea, realmente es algo que ha ocurrido tal cual.